diagnóstico clínico y el diagnóstico radiográfico. La radiografía es uno de los exámenes auxiliares que guarda más relación a la especialidad. Un alto porcentaje de patologías se debe de iniciar con una radiografía simple. Obviamente el análisis radiográfico va a ser el análisis pormenorizado de la patología o la lesión, de tal manera que tengamos un diagnóstico claro y preciso radiográfico. ¿Con qué finalidad? Para que conozcan el estudio, las patologías a través de la radiografía y más adelante en la vida diaria de la ocupación, el trabajo, ustedes sepan leer bien una buena radiografía. Diagnóstico clínico, diagnóstico radiológico, ambos se suman y sale un diagnóstico definitivo. En base al diagnóstico definitivo, recién se plantea el tratamiento. ¿Por qué hablamos de que el tratamiento no es una estructura ya sine qua non inmediatamente para tal patología el tratamiento? No, va a depender de un análisis del tratamiento, de un planteamiento, de un plan. Para el tratamiento traumatológico tiene que tener un plan de trabajo y el plan de trabajo parte de la planificación. ¿Por qué cree que para cada caso tenemos que planificar? ¿Alguien tiene una respuesta? Para evitar complicaciones. Para evitar complicaciones. Obviamente el concepto general es evitar cualquier complicación, pero hay algo que nos da motivo de hablar de esto. Porque el tejido óseo, muscular, esquelético va a depender de las edades, de las actividades, de la evolución del hueso, es cambiante. Es diferente una fractura con una característica a los 20 años, esa misma fractura a los 50 años tiene variaciones, tiene otras cosas y mucho más, a los 70 años tiene otro tipo de características en cuanto al plan que se va a desarrollar. Es diferente una intervención quirúrgica con estabilización de placas y tornillos en un hueso de un paciente de 30 a 40 años a una paciente de 70 años. Otro tipo de placa, otro tipo de tornillo. Eso hace que la especialidad sea cambiante y siempre se preste para un análisis amplio y preciso para ese caso. Obviamente, si hemos hecho todo lo que corresponde, el plan se ha ejecutado bien, ahí viene lo que acá el amigo acaba de decir, para evitar complicaciones, o sea, para el pronóstico siempre sea fácil. Historia clínica, interrogatorio. Básico, saber la enfermedad actual, por qué viene usted, cuál es el problema o qué le sucedió a usted. Si es necesario interrelacionar con los antecedentes, se tendrá que enfocar si esa patología tiene relación con antecedentes, paciente que tuvo una pequeña caída, fractura de cadera, otra caída, fractura de rodilla, otra caída, ya algo está sucediendo, para eso el antecedente es importante. O sea, el antecedente uno busca para ver qué relación existe con determinadas características, por qué se produce tantas caídas, por qué se produce tantas fracturas. Para eso nos sirve el antecedente. Hay antecedentes personales como hay antecedentes familiares, enfermedades tumorales que pueden ser transmitidos a través de otra generación. Hacemos
Semiología, ya ustedes conocen que la semiología es la ciencia que estudia síntomas y signos de las enfermedades. Siempre en las especialidades o en capítulos se trata de buscar triadas, conjunto de síntomas comunes que van a representar o interpretados nos van a dar una explicación o nos van a decir cómo conducirnos frente a ellos. Y hay una triada sintomática en dolor, deformación y disfunción que generalmente se asocia a patologías propias de la articulación o en algunos casos patologías degenerativas. Paciente de 50 años con un aumento de peso un 30%, que siente molestias en las rodillas y más siento cuando subo escaleras, me calma en el día y en la tarde de nuevo me vienen las molestias. Mira, yo voy bien, en algunas oportunidades se me hincha la rodilla y por momentos tengo dificultad al caminar. Ya estamos frente a una enfermedad degenerativa y yo sigo el interrogatorio para confirmar esa enfermedad y todo sale positivo. Incluso puedo estar hablando de una gonartrosis de acuerdo al dolor, la deformación, grado 3. ¿No? Una gonartrosis grado 3. Tratamiento médico, tratamiento médico. Mire, ya llegué al diagnóstico sin necesidad de la radiografía. Como que hay algunos colegas, hay que pedir una radiografía, hay que pedir una resonancia para ver cómo está el menisco, cómo está el ligamento, pero tú ya sabes cómo debe estar el menisco y el ligamento en un grado 3. Mira cómo voy simplificando. O pedir una resonancia, porque tengo dudas de que pudiera existir otras cosas adicionales. No es que pido una resonancia para ver qué cosa encuentro, no. Nunca se pide un examen para ver qué cosa hay, no. Ya uno tiene que estar orientado por qué pido el examen y qué es lo que yo quiero ver, porque qué me entra la duda frente a esta situación en relación al caso clínico y la patología que pueda tener la persona y plantearle un tratamiento adecuado para eso. Subido de peso, gonartrosis. ¿Por qué pensamos en gonartrosis? Porque es una enfermedad de carácter mecánico. No es una infección, no es un traumatismo, no es bacteria, virus, no es un tumor, nada, porque la gonartrosis es un factor mecánico de sobrecarga. Ya tengo el diagnóstico. Hacemos anamnesis, siempre respetuosamente, cuál es el motivo de la consulta. Siempre la evaluación, el interrogatorio tiene que ser lo más amigable posible. Como quien se dice, tengo que tratar de caerle bien al paciente en el buen sentido de la palabra. Porque el factor de caerle bien, entre comillas, es la confiabilidad. Y la confiabilidad te va a llevar una seguridad al paciente de darte toda la información. Bueno, ya, ¿cuál es la razón? Hay formas como empezar el interrogatorio. Hay veces necesario, ¿cómo se llama usted? ¿De dónde viene? ¿Dónde vive? Soy de provincia, perfecto. Cómo ir ganando la confianza del paciente en esa relación, que es una pared siempre, que es la relación médico-paciente. Uno tiene que ser exitoso en esa relación para tener la confianza del paciente. Ser seguro con sus expresiones, con sus comentarios, con sus opiniones, le da mucha más confianza a un paciente y dicen, estoy ante un médico, que él le va a solucionar el problema.
Yo no voy a interrogar al paciente con mi celular y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo sí, como paciente, lo saco al toque. Es una falta de respeto. Dolor es uno de los signos más importantes que se hace presente en casi la mayoría de las patologías. Puede ser en extremidad o articulación. Saber localizar qué zona es el dolor, inmediatamente tener una idea por qué duele esa zona, por qué hay dolor. Si es el dolor, en el caso de ser articular, está produciendo limitación funcional. Si hay deformación, ya nos habla pues de que el caso es más severo, ya hay cierto grado de cronicidad en esa patología. Que enfermedades que son crónicas, insidiosas, que progresivamente cada vez duelen más, y ya tengo que tener una idea frente a qué patología me estoy encontrando. Aparte de eso, la claudicación es un signo ya de que hay impedimento para caminar apropiadamente o realizar la función de la articulación apropiadamente. Pasemos. Anamnesis, mecanismo del trauma. Hay dos tipos de mecanismos: si es un trauma que va directamente en la zona o es indirectamente de la zona. Si yo recibo un golpe en el tórax y a los minutos tengo un dolor intenso en el tórax, un trauma fue directamente a la zona y afectó el dolor. Pero si yo tengo un golpe en el hombro y me duele la zona external para external, es un trauma indirecto. Hay otra clasificación para los accidentes traumáticos que hablan de trauma de baja intensidad y trauma de alta intensidad, que son dos cosas muy distintas. Un traumatismo de alta intensidad tiene mayor repercusión en relación a la producción de los daños. Molestia principal, localización, hace cuánto tiempo te ocurrió. Hay pacientes que llegan, no, ya lo tengo hace una semana, bueno, ya el interrogatorio tiene que estar enfocado hacia el tiempo de evolución. Tiempo ocurrido, cuál es la respuesta del tratamiento. Lumbalgias que son intermitentes. Cada vez que me ponen un diclofenaco y orfenadrina, el dolor se me va, al día siguiente comienza el dolor y ya estamos hablando de una patología que ya compromete ya superficies articulares, desgastes articulares con consecuencias en la mecánica muscular. Pasemos. Síntoma, molesta o sensación subjetiva de la enfermedad. Los síntomas de Juan no pueden ser, aún teniendo la misma intensidad del trauma, no pueden ser iguales para José, para Manuel. Es una sensación subjetiva. Tanto el dolor es subjetivo. El dolor para una persona con una intensidad puede tener una respuesta muy alta. El mismo dolor con la misma intensidad en otra persona puede tener una respuesta muy baja. Si no, ¿cómo se explica? Hace unos años, un día de guardia, un día domingo, entra al consultorio de emergencia un señor con ropa deportiva, exaltado. ¿Qué ha pasado? No hay una fractura. Y yo veo rápidamente, pero ¿fractura dónde? No es él. Y el chico estaba tranquilo con una toallita acá y tenía una fractura en antebrazo con una gran angulación. Pero lo anecdótico es que el chico era el más tranquilo de todos, estaba así, normal. Como que otro día llegó un señor de 1,90 m, 100 kilos de peso, con ropa deportiva, gritando por todo el hospital y tenía un esguince en el quinto dedo.
O sea, ese es el ser humano. Hay que tener bastante orientación para definir diagnósticos y saber que el dolor es subjetivo. Pero ojo, todo tipo de dolor se merece el mayor respeto del médico. Molestia, sensación, ardor, dolor, hormigueo, impotencia, sensación de inestabilidad. El señor puede ingresar así, pero a los 5 minutos puede estar jugando tenis normal. O sea, hay que saber interpretar lo que representa y siempre hay que hacer las preguntas correspondientes. Sí, dolor, de acuerdo a la evolución, puede ser agudo o puede ser crónico. De acuerdo a su localización, puede ser un dolor superficial, puede ser un dolor profundo, o en algunos casos el paciente no explica bien y ya lo encuadramos dentro del dolor difuso. De acuerdo a la intensidad, un dolor puede ser leve, moderado o severo. Uno tiene que calificar. Paciente ingresa con un dolor severo, ¿no? O paciente ingresa con un dolor leve, sin claudicación y refiere dolor en la rodilla. Ya tiene otro tipo de interpretación. Después de una caída de 10 metros con un trauma directo en la rodilla, oye, no hay claudicación, no hay dolor, o sea, no sé cómo, pero el paciente tiene la rodilla bien, ¿no? Mire, ya nos llegó, ¿no? Haremos el examen para descartar alguna patología, pero ya no genera una interpretación al paciente desde que ingresa. De acuerdo al origen, puede ser un dolor traumático, puede ser un dolor inflamatorio, puede ser un dolor degenerativo, infeccioso. Todas estas patologías pueden tener una representación de dolor en el paciente. Pasemos. No se duerma más. Me parece que antes había más gente o ya se retiró algunos. ¿Sí? Los de atrás son los que te dan cuenta si se han retirado. Los de adelante no miran atrás. Pasemos. Examen físico, peso, talla, inspección, palpación. Sería ideal que en todo servicio tengan un tallímetro, una balanza, pero muchas veces eso no existe. Cuando hablamos que es importante el peso, talla y presión, porque ya uno tiene que saber cuánto mide y cuánto pesa. Al menos yo ya me doy cuenta, veo una persona talla tanto, peso tanto. ¿Me entiende? Que sí es importante para la evaluación en relación a las patologías. La inspección es fundamental, palpación, siempre hay el concepto, siempre examinen al paciente. En la vía privada, cuando hagan su labor, en la vía particular, privada, pacientes que no le examinan se van molestos, van a otro sitio, ni siquiera me tocó, ¿no? Entonces, no es por lo que ellos digan me tocó, sino que hay que hacer una evaluación clínica al paciente, que es parte de una evaluación, es parte de una buena historia clínica. En articulación, si la patología es en articulación, hay que ver si por efectos de la lesión, la enfermedad, está afectado el rango articular, que tiene una interpretación también. En algunos casos el examen de la marcha es importante. Paciente que viene por podalgia en uno de los pies, dolor en la planta del pie, solamente no hay antecedente traumático, pero vemos que está apoyando mal. El paciente no tiene buen apoyo. Su apoyo no es simétrico, no es uniforme. Esa es una causa de un dolor en la zona plantar, ¿no? Porque el médico tiene que evaluar y tiene que dar una respuesta en relación a su diagnóstico. Entonces, no podríamos saber qué patología ocurre en la planta del pie si es que no hacemos una evaluación clínica y hacemos una evaluación de la marcha. En
En algunos casos, en muchos casos, también hay un compromiso neurológico y hay un compromiso vascular que tendríamos que también tener en consideración en la evaluación clínica. Semiología, inspección, palpación, movilidad articular, base. La inspección, la actitud o la postura articular en este caso, cuál es la posición en la que viene el paciente en la evaluación. Puede estar en flexión, ¿no? Y esa flexión puede determinar que es una posición antártica al dolor o es que la patología no le permite otra posición. Entonces siempre es bueno evaluar desde la actitud y la postura. A la inspección tenemos que determinar los ejes clínicos del segmento del miembro afectado, si existen angulaciones, desviaciones que podría tener una repercusión en el diagnóstico, o deformaciones. También hay que ver si existen alteraciones de la piel, si hay alteraciones que estén afectando el plano muscular o la estructura del plano muscular. Este es un paciente que ingresa con 15 días de evolución, limitación para la elevación del brazo en el lado derecho. No tengo dolor, pero sí tengo limitación al movimiento. Diagnóstico clínico, solo con infección. Luxación anterior de cabeza femoral o luxación anterior de hombro. Bien, signo de la charretera. Hacemos directo. ¿Cuál es la zona afectada? Miembro superior, derecho o izquierdo. El izquierdo. ¿Dónde está la patología? ¿En qué segmento del miembro superior? Hombro, brazo, codo, antebrazo, mano. En la zona del brazo. ¿Qué tenemos en la zona del brazo? El hueso humeral. ¿Qué notamos? Una angulación en la diáfisis media del hueso humeral. Pero hay algo muy particular, que no hay dolor. Y hay movilidad en esa zona. Diagnóstico: pseudoartrosis diáfisis humeral. La pseudoartrosis es una enfermedad de la fractura que se va formando una pseudoarticulación que requiere un tratamiento quirúrgico. Yo solamente viendo así, yo le digo, hay que operar a este paciente. La infección, el estudio después de un traumatismo o una injuria que comprometa un segmento, hay que ver cuál es el estado de la piel, como en este caso. Hacemos paciente con una caída indirecta, cae sobre el antebrazo, presenta un dolor en el hombro, dolor intenso en el hombro, que le permite cierto grado de movilidad, pero a las 24 horas ya nota una huella sangrante en la parte medial del brazo y compromete parte de la zona axilar y torácica. Diagnóstico: fractura del húmero proximal. Es un signo que se llama el signo de Heinemann. Yo veo a un paciente que viene así, tiene una fractura en el húmero proximal y te determina eso. Hacemos inspección. La actitud es importante. ¿Cuál es la actitud que presenta el paciente a la evaluación? ¿Qué manifestaciones cutáneas en piel pueda tener secundarias al traumatismo?
ver si hay una deformación, cómo está el movimiento articular. Si yo encuentro en una camilla a una persona de 40 años, tendida, una dama, dolor, y veo esto, ¿qué le pasó? Se ha caído, fractura de polis. Este es signo de una fractura. Pasemos. La infección, ojo, esta es una luxación acromioclavicular, caída indirecta con desplazamiento de la clavícula en la zona distal, luxación con ruptura de ligamentos. Radiografía, se ve la luxación, hay que programarlo la operación, pero a alguien se le ocurre evaluar la piel y hay una lesión en partes blandas con signo de infección. Entonces ese paciente no lo vas a operar hasta que no haya curado las partes blandas. ¿De qué nos sirvió evaluar? Detectar una lesión en partes blandas y evitar una complicación. Cuando hay infección de partes blandas y un abordaje quirúrgico en la zona, alto riesgo de infección de la zona operada. Hacemos. Esta es una imagen parecida a la anterior, luxación de húmero proximal. Hacemos, vemos algo en particular. La infección, manifestación objetiva o física de la enfermedad, aumento de volumen en el miembro superior izquierdo. Hacemos, como en este caso, ¿dónde está la patología? Miembro superior, derecho, izquierdo. Derecho. ¿Qué notamos? Ruptura muscular del bíceps. El bíceps ascendido es el signo de Popeye. Ya van a llevar en patología del miembro superior, que significa el signo de Popeye. Palpación superficial y profunda. ¿Qué palpamos? En la superficial podemos palpar la temperatura, si hay sensibilidad al dolor a una palpación superficial. En el caso de ser profundo podemos palpar relieves musculares, relieves óseos, y también podemos palpar contenidos, hematomas internos. Palpación, evaluación manual comparativa, siempre tratar de que esto sea comparativamente. Si hay dudas de lo que estamos palpando, palpar la zona normal, el brazo normal, a tener un idea. Base. Palpación, contractura muscular, exámenes regionales, mediciones, maniobras especiales. Para cada segmento hay signos clásicos, hay signos que determinan una patología. Es por eso que el capítulo se ha dividido en patología traumática de miembro superior, patología traumática de miembro inferior, patología de cadera, patología de rodilla. Y cada segmento tiene sus patologías frecuentes y cada patología frecuente tiene un signo determinado. Hacemos. En cuanto a movilidad, en una evaluación hay dos tipos de movilidad, una movilidad activa y hay una movilidad pasiva. Cuando la movilidad es activa, ¿a qué se dice movilidad activa? En este caso, ¿cuál sería? ¿Pasivo o activo? ¿Cómo? Activa cuando el paciente trata de hacer solo sus movimientos.
levante la pierna, flexione la rodilla. Y en el otro caso, cuando necesitan la maniobra de un evaluador para que realice los movimientos. En el examen físico también evaluamos las pruebas musculares. Y en un músculo hay dos factores importantes. Uno es la fuerza del músculo y otro es el tono del músculo. Hay patologías que afectan la fuerza del músculo y hay patologías que afectan el tono del músculo. Pruebas neurológicas, actividad motora, actividad sensitiva. La sensitiva puede ser superficial como puede ser profundo. Examen neurológico del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. También hay que, en algunos casos, hacer una evaluación vascular, generalmente en algunos tipos de fractura, como en las heridas de arma de fuego. En fracturas expuestas también siempre se acostumbra a hacer una evaluación vascular. En este caso, fractura diafisiaria de húmero, el paciente llega así a la consulta. ¿Qué nos llama la atención? La posición de la mano pendular, mano caída, te está hablando de una lesión del nervio radial. ¿Y dónde se rompe el nervio radial? Frecuentemente cuando hay una fractura diafisiaria del tercio medio, ¿no? O sea, toda evaluación en una fractura del húmero tercio medio, ya tenemos que hacer una evaluación neurológica, cómo está el nervio radial. Diagnóstico radiológico, esto ya es parte de los exámenes auxiliares. En diagnóstico radiológico utilizamos mucho las radiografías, la tomografía y la resonancia magnética. Claro que la radiografía es la que ocupa la mayor incidencia de exámenes que ayudan a la traumatología en mayor profesión. Cada uno tiene especificaciones propias para solicitar, cuándo solicitar y en qué momento solicitar. La radiografía simple se refiere a las radiografías de la zona en las cuales involucra dos posiciones. Puede ser una posición antero-posterior o una frontal, y en otros casos ya vienen asociados una anterior y una lateral. Hay algunas radiografías que son posicionales o incidencias. Es decir, aparte de la anterior y de la lateral, yo prefiero una oblicua porque hay un fragmento que se va para un lado y en un oblicuo toman una radiografía oblicua. Y lo que se ve en la oblicua no voy a verlo con claridad en la anterior ni en la lateral. O sea, podemos jugar con radiografías simples. Usted pide radiografía de húmero derecho y el técnico sabe que le va a tomar frontal y la lateral, salvo que tú adiciones anterior, lateral y una oblicua, ¿no? Ya tú manejas las incidencias de acuerdo al caso clínico, de acuerdo a lo que tú quieres ver. Y hay radiografías que son funcionales. ¿Cuáles son las funcionales? Una ruptura ligamentaria en tobillo, que a la radiografía normal sale normal la radiografía, pero si el paciente está sometido a alguna posición y le toma radiografía, ahí el hueso se abre por la ruptura del ligamento. Entonces son posiciones especiales para confirmar una lesión. Luego vienen las tomografías axial computarizadas. Es otro estudio que le da una mayor magnificencia a la evaluación, mientras que en el otro hablamos de 2, 3 incidencias. En las tomografías actualmente en una toma le toman 64 imágenes. Es la rapidez del examen y el médico quien realiza el examen, porque hay un médico radiólogo que con el técnico hacen el examen y evalúan, seleccionen las imágenes que tienen más relación
con el caso clínico, es un estudio mucho más amplio. Hay una de sustracción, que significa yo quiero tomar una cadera derecha a través de una lateral, eliminan la imagen del lado izquierdo y me va a salir solo la cadera derecha. Sustraigo algunos elementos. Y la otra es de reconstrucción. Yo tengo una fractura polifragmentar en cadera de varios fragmentos. Yo puedo definir claramente la cantidad y el tamaño de los fragmentos. ¿Para qué nos sirve? Para poder planificar una cirugía y poder entrar a la cirugía con tornillos de dimensión, de longitud y de cantidad necesaria. La tomografía te permite hacer todo ese tipo de estudio. Hay tipos y calidades de equipos tomográficos que actualmente en el país están en 64 córneas, que es una buena cantidad. Y la resonancia magnética, que da un estudio ya muy claro, muy preciso, fundamentalmente en tejidos blandos. Sirve mucho para articulaciones, para ver meniscos, ligamentos, columna para ver médula espinal, raíces de nervios, los discos intervertebrales y una serie de imágenes que no se pueden ver a través de la tomografía, mucho menos en una radiografía así. O sea, con estos 3 exámenes ya no tienes cómo fallar en un diagnóstico. Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene recursos económicos y no se puede hacer estos exámenes? Porque tienen un costo. Ahí ya entra a ser un elemento fundamental la clínica y la experiencia del médico. ¿Qué significa la clínica? Lo que determina el conocimiento. ¿Y qué significa la experiencia? Uno de ustedes no necesita tener 50 años para tener experiencia. Significa, si vistes una fractura de tobillo, analizas, y mañana ves otro, analizas y analizas y vas analizando cada caso. Eso es tener experiencia. Ojo, un médico que trabaja 30 años en un hospital no significa es un médico con experiencia. No, puede ser un colega que no hizo nada, pero no significa que un médico de experiencia. El médico de experiencia acumula conocimientos a través de sus momentos, sus tiempos, sus estudios. Al final se convierte en expertos ya en determinada materia. Y eso es uno de los objetivos principales de cada uno de ustedes. Eso es el objetivo principal de hacer un buen pregrado, de hacer un buen internado, de hacer una buena residencia, de trabajar en un servicio donde haya mucha competitividad. Cuando ustedes sean médicos especialistas, ¿qué es lo que buscan? ¿Agarrar la primera chambita que hay o tienen aspiraciones? Quiero ir al seguro donde hay un servicio de pura rodilla, yo quiero ser ahí, no voy a ir más. O te vas a un hospital donde no hacen nada de rodilla, al igual donde no hacen nada de hígado, y en tal sitio eres un gastroenterólogo, pero no ves ningún paciente de gastro en el hospital donde estás. Es un poco duro, un poco fuerte, pero yo soy de las personas que en la formación hay que decirle todo el panorama. Yo vengo hablando muchos años con alumnos como ustedes, pero también me da un gusto ir a un hospital y el jefe del área tal, profesor, ¿cómo está? ¿Me entiende? O sea, tiene algo, si no es porque yo le dije, sino van dando cuenta a medida que van caminando, van observando y van a entender que esta profesión requiere mucha dedicación, mucho sacrificio. Y lo fundamental, tienen que hablar con la verdad. Quien hable su ciencia, su conocimiento. Y para tener conocimiento, el conocimiento no es una inyección que te lo colocas y ya está lleno de grano. Tienes que leer y leer y leer, y tu diversión tiene que ser leer, tu sitio de tranquilidad tiene que ser leer, tu vacilón tiene que ser leer. Que alguien se detiene en una fiesta y no pudo ir,
Y al final de la fiesta, al día siguiente, ¿dónde estuviste? ¿Por qué no fuiste? Nosotros nos vacilamos. ¿Y yo qué hice? Me puse a leer, pero también me vacilé. O sea, la idea es eso. Es una carrera muy dura, muy difícil, muy incomprendida, y les digo una cosa, cada vez se pone peor. Entonces, desde ahora, quien no lee tiene que acostumbrarse a leer. Es por eso que ya hace más o menos unos 5 años ya se implementaron el aula virtual, ya se implementaron las clases con anticipación, que el alumno tiene que venir a las clases ya con conocimiento, porque ya tuvo el material y la información. ¿Para qué? Para poder hacer una interrelación médico-alumno, alumno-médico, tener una comunicación. Ese es el objetivo de adelantar las clases. No estoy molesto, tengo una convicción para decir las cosas, una seguridad. Tengo 2 psicomédicos. Bueno, en la tercera quiso ser médico, yo le dije no. En el Perú no. Ya algún día le contaré esa anécdota. Y ahora es una exitosa arquitecta en Canadá, Montreal, con esa capacidad que tenía para estudiar medicina, pero está en otra actividad. No los estoy desanimando. Es una carrera muy bonita al final, es muy gratificante, pero es la realidad. No solamente nos servimos de los estudios radiológicos, también hay otros exámenes auxiliares que nos van a dar apoyo, respaldo, pero son de menor promoción, como la gammagrafía ósea, que ya se usa muy poco con la presencia de la resonancia y tomografía, ya casi no se usa. La ecografía ha ganado un espacio importante por uno de esos factores que le hablé. ¿Qué pasa cuando el paciente no tiene, disculpen que mencione el nombre, 700 soles para hacerse una resonancia? 700 soles para muchos le está quitando la comida de 15 días a la familia. Entonces, la ecografía, una buena ecografía es una muy buena alternativa, hechos con bastante precisión, hechos en lugares seguros en cuanto a por gente que conoce. ¿Cuánto cuesta una ecografía? Debe ser 100 soles, menos, pero llegas al mismo diagnóstico. Entonces, las ecografías también tienen sus indicaciones y hay que saber utilizar las ecografías. Densitometría ósea, por ese factor que le hablaba, que el hueso también sufre sus cambios, sus mutaciones. Muchas veces no es los cambios para bien, sino para mal, porque el hueso se va deteriorando, el hueso pierde nutrición, el hueso en las mujeres de los 50 años ya pierde calidad ósea, porque ya no funciona ese órgano bendito que es el reproductor femenino, pero también es un laboratorio que produce calcio. Cuando deja de funcionar, también pierde esa capacidad. Entonces la osteoporosis en las damas es algo que nos acecha. Pero la densitometría ósea te permite determinar, número 1, ¿eres osteoporótico o no eres osteoporótico? Y lo segundo que es importante, ¿qué grado de osteoporosis tiene la persona? Porque dependiendo del grado de osteoporosis, tú vas a dar el tratamiento adecuado. La densitometría es fundamental. Y alguna de las chicas dirá, oye, o sea que ya a partir de los 50, 60 ya estamos fregadas, vamos a hacer toda la pollera osteoporótica. Hay 2 factores. La medicina en relación a la salud también te ofrece beneficios. Aliméntate bien y hay ejercicio físico. Ojo, ejercicio físico. Una vez en mi consultorio yo les hablaba a un paciente esto, y cuando toqué el tema de ejercicios, no, ni me hable de ejercicios físicos. Y
bueno, pero yo la veo, no la veo bien, la veo todo. Y ejercicio, ¿y qué ejercicios? Yo me despierto 6 de la mañana, barro mi sala, levanto los muebles, subo cosas al tercer piso, al mediodía termino muerta, descanso y sigo ahí. Diga, eso no es ejercicio físico, eso es maltrato físico. O sea, ya saben lo que le tienen que decir a la mamá. La felicidad de la mamá no es hasta que lleguen los 60, sino la felicidad es después de los 60. Ojo, una cosa es ejercicio físico y uno es maltrato físico. Antes los gimnasios tú veías a las personas 20, 30 años, todos fines, los varones así, en la foto, con foto. Ahora no. Tú ves pues gimnasios llenos, 20% mayores de 70, otros 20% mayores de 60, 50 años. ¿Por qué? No solamente porque saben que el cuerpo humano necesita de buena alimentación y ejercicios físicos, sino porque esa persona se quiere llegar hasta el último día parado bien, caminando bien, con lucidez. Por si acaso yo voy al gimnasio hace 4 años, todos los días. No es una propaganda, pero desde primario ustedes van a escuchar educación física y pues hay que alimentarse bien y punto. No, eso tiene una trascendencia, una connotación que al margen de lo que hagamos, de lo que somos, tiene que tener un espacio. Ahora ustedes están exonerados porque están estudiando medicina, pero una vez que después ya le tienen que dar duro. Si no lo han hecho antes, van a darle la base. Cantidad de enfermedades se producen por la inactividad de la persona. Hígado graso, obstrucciones, pólvulos, estreñimientos, dificultad la red, todo porque no se hizo. El cuerpo humano se hizo, es con una dinámica y se hizo para funcionar en forma vertical. A veces yo digo, ¿qué tan fácil es la traumatología, no? Que pacientes que vienen así, sí, ¿qué pasa? Tengo un dolor de espalda. Oye, camina derecho, contrae el dolor y comienza a caminar derecho que recién va a comenzar a funcionar bien tu columna. Que me duele la cintura, el dolor se me baja y caminan así. Oye, ¿es tan fácil? ¿O es que uno lo hace fácil cuando tiene los conceptos claros? A eso tenemos que llegar. A eso ustedes tienen que llegar. A partir de los 40 ya va a trabajar para la mente, pero no solamente en medicina, sino en la vida, porque la vida es eso, conocimiento, diferenciar lo bueno de lo malo. La electromiografía es un examen que determina muchas veces lesiones adicionales después de una enfermedad o un traumatismo, como también sirve para ver algunas lesiones asociadas a otras lesiones neurológicas de fondo. Entonces tenemos que utilizar la electromiografía. Pasemos. Laboratorios, hacemos los exámenes convencionales, hemograma, examen de orina, glucosa, porque tienen relación con la persona en sí. En los casos de infección utilizamos pues los cultivos tanto de sangre o de líquido que estamos estudiando. Y la anatomía patológica también es fundamental en algunas enfermedades que se van desarrollando dentro de las cuales requiere intervención quirúrgica y necesitamos certificar qué características tiene ese tejido, que evidentemente es malo, pero que tenemos que certificarlo para complementar el tratamiento. Bueno, hemos visto así todo lo que significa una historia clínica traumatológica. Ahora bien, bueno, ¿qué tanto saber? Pero ¿qué es lo que ofrece la traumatología al final? ¿Para qué yo voy a estudiar? ¿Y qué les voy a ofrecer después como resultado? Vinieron los grandes conceptos de modificación. Una de las especialidades que más hizo un recambio, un replanteamiento de las definiciones de concepto fue la traumatología. Dijo, vamos a generar principios fundamentales. Una cosa es que uno de ustedes tenga un principio de vida, el otro, mi principio es ser puntual, mi principio es ser respetuoso,
Mi principio es ser ordenado, pero alguien dijo, por encima de todo están los principios fundamentales donde todos nos vamos a mover. Y traumatología generó un principio fundamental. ¿Cuál es el principio de ver un paciente traumatológico? Es incorporar al paciente a la vida activa en función del tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Alguien tiene una idea de lo que significa eso? ¿Alguien de ustedes? No, acá se pueden equivocar porque estamos para equivocarnos, ¿ah? ¿Alguien quiere dar una opinión que interprete en base a ese principio? O sea, estamos hablando qué es lo que ofrece la traumatología moderna a un paciente, a un servicio, a un departamento de pacientes traumatológicos. ¿Qué le ofrece? Incorporar al paciente a la vida activa en función que no interesa la enfermedad, la fractura, la lesión. Interesa cómo solucione para que esta persona vuelva a tener su vida normal, tan igual como era antes del accidente y tenga un futuro feliz. Eso significa el cómo hacer. El traumatólogo no tiene que estar pensando en quitarle el dolorcito, no, hacer que su vida cambie para bien. Eso significa el principio fundamental y poder desarrollar las actividades normalmente que nosotros tenemos pensado, realizados o queremos hacer. Pasamos. Existen protocolos traumatológicos en relación al tejido óseo. Un traumatismo siempre va a requerir de la traumatología un diagnóstico clínico, que les hablé del diagnóstico prescriptivo. Yo comienzo a hacer la toma de información, es porque ya voy planteando un diagnóstico. Yo no voy a hacer pensando, a ver al final qué cosa me sale, no, ya tengo que ir pensando en un diagnóstico clínico o puede ser un diagnóstico presuntivo. Inmediatamente solicito el examen adecuado, que puede ser radiografía, tomografía o resonancia. Con eso ya tengo un diagnóstico radiológico. Con estos dos diagnósticos yo puedo hacer la planificación del tratamiento. Ahí viene qué le voy a ofrecer para que esa persona vuelva a hacer su vida normal. La planificación va enfocado al tratamiento. En el caso de fracturas, yo tengo que pensar cómo hago la estabilidad de la fractura para ya poder moverme y cuándo hago la rehabilitación precoz. Si yo hago estas pautas, tengan seguro que el resultado funcional va a ser bueno. Van a ver un paciente con un X fractura, pero a los 3-4 meses lo van desarrollando en su actividad, en su oficio normal. Ese es el tratamiento traumático. Para eso no es el tratamiento del huesito. Tiene que tratar al paciente desde el punto de vista traumatológico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista actitudinal. Hay muchos que dicen, no doctor, y acá ya llegó mi esto, yo ya prácticamente ya no voy a... No, tú vas a poder caminar bien en determinados plazos. O sea, ese es el tratamiento traumatológico. Tratamiento en fracturas, hay dos tipos de tratamientos. Aquí en China, en Japón, Inglaterra, Estados Unidos, dos tipos de tratamiento. Tratamiento quirúrgico, tratamiento no quirúrgico. Al tratamiento no quirúrgico también es el tratamiento incruento o conservador. El tratamiento cruento también es el tratamiento quirúrgico, son sinónimos. Lo más importante es que el tratamiento que tú plantees tiene que influir directamente al pronóstico del paciente. Variedad de lesiones, patologías, cirugías, infinidad, pero lo más importante es saber cuál es lo más correcto para esa persona. Si eligió el tratamiento no quirúrgico es porque es lo mejor para esa persona. Tratamiento quirúrgico, hay una agrupación en el año 95 más o menos, y existía una unidad que se llama a nivel mundial el Grupo AO. El Grupo AO es un conjunto de científicos dedicados a la traumatología de diferentes pacientes, porque antiguamente cada uno planteaba sus tratamientos de acuerdo a su hospital, de acuerdo a su país, y había variedad de tratamientos.
para unificar criterios tenemos que diseñar un ente rector y lo vamos a nombrar la Organización AO de diferentes países, y comenzaron a hacer estudios y ellos son los que establecen las pautas para el mejor tratamiento. En el caso del tratamiento quirúrgico, determinaron que todo paciente que se va a operar tiene que tener 4 principios básicos. El primer principio, hacer una buena reducción anatómica de la fractura. El segundo principio, ojo, no es cuestión de cortar, es cuestión de tener cuidado en no dañar la vascularización, porque la fractura puede estar bien, pero si ha dañado la artícula va a tener problemas en la cicatrización. Tiene que tener una buena reducción y una buena conservación de la vascularización, lo que significa no dañar los tejidos. Tienes que tener la seguridad de darle una buena estabilidad a la fractura, utilizar clavo, placa, el tipo de placa que tú quieras, que sea lo más conveniente, pero que le dé una buena estabilidad. Y el último principio, moviliza cuanto antes esa zona afectada, que va a hacer mejor el pronóstico. Hacemos tratamiento quirúrgico, por si acaso, parte de una planificación. No es un tratamiento que se me ocurrió y dije, bueno, hay que hacerle esto, vale, ¿qué vas a hacer allá? Lo que tú creas. No, todo tratamiento se planifica, se estudia, se diseña, y en la planificación tiene que tener un buen diagnóstico. Segundo lugar, las fracturas, de acuerdo a las características propias, ya tienen una clasificación. Ustedes van a estudiar muchas clasificaciones de fracturas y patologías. En traumas se estudia mucho clasificación. Tienes que conocer la clasificación. Tienes que conocer la anatomía quirúrgica en la zona en la cual tú vas a hacer la intervención quirúrgica. Tienes que tener el material necesario. Si tú dices una placa angulada de 90 grados con 3 agujeros de tal característica con tornillo, es porque tiene que tener ese material. Tú no puedes improvisar, porque si tú improvisas corres el riesgo de no hacer una buena estabilidad y todo fracasa. Por eso, tener el material de osteosíntesis, el día que tú tengas el material, ese día lo operamos. No tenemos el material, entonces no podemos operarlo hasta que se consiga el material. Y tiene que ser importante el momento quirúrgico. En cirugías hay 2 elementos quirúrgicos que son medibles. Uno es el momento quirúrgico y otro es el tiempo quirúrgico. ¿Alguien sabe qué es uno y qué es lo otro? Que son importantes. Y acá el momento quirúrgico está con un alto valor. Mire, dentro de la planificación el momento quirúrgico es importante. A propósito, ¿qué es el momento quirúrgico? No es una promoción que no habla mucho, o es que estamos en una hora de hipoglicemia, de somnolencia. ¿Tienen idea? Ahora estudiar medicina ahora es mucho más fácil. Hay un aparatito negrito, a veces con el dedito, y hay un pata que siempre nos ayuda, pues. ¿Cómo se llama el pata? Google, ¿no? Googlea, pues, momento quirúrgico, ya te va a dar una noción de esa definición. Para eso sirve. Pero el momento quirúrgico es el tiempo donde tú defines la operación. Hicieron la junta, el estudio, la planificación, el señor tal, ya está. Hay que operar, hay que hacer esto. El problema es cuándo lo vas a operar. Una cosa es hacer todo lo que hemos hecho en 1 hora, 2 horas, que es el tiempo suficiente para tener el diagnóstico. Tú haces el plan al día siguiente y a partir del día siguiente ya tiene que estar operándose, pero eso no funciona. Tú haces todo, pero al final opera dentro de 1 mes. Cambió todo. ¿Qué pasa en 1 mes en una fractura, por decir, intertrocantérica de cadera? ¿Qué pasa?
Hay una fractura intertrocantérica que se abrió, una paciente de 70 años. ¿Qué hay? ¿Anabolismo o catabolismo? Catabolismo, hay mayor destrucción, mayor reabsorción, presencia de escleras. Entonces el día que lo operes ya el cuadro de cicatrización ya no va a ser igual en ese tiempo previsto. Y muchas fracturas tratadas, digamos, con la técnica adecuada, pero fracasan. Lo operan al mes y medio, radiografía, la placa bonita, el tornillo, 2 o 3 meses, lo para, se le cae todo, se desarma, porque no hace callo, no hay capacidad de hacer cicatrización de tejido. Y eso ocurre en muchos hospitales, ¿no? Eso es lo ideal, pero eso en países desarrollados no ocurre. Por eso el momento quirúrgico es un factor importante, que todo no quede en la teoría. La teoría tiene valor cuando se ejecuta la práctica, pero tampoco hay práctica buena sin teoría. Los dos tienen que ir de la mano. En la ejecución para un tratamiento quirúrgico es importante desde la colocación del paciente. Tú ya tienes que tener qué posición va a tener el paciente en sala de operaciones, dependiendo qué es lo que vas a operar. Y es una norma común, el anestesiólogo, doctor, en la operación, ¿a qué posición va a ir el paciente? ¿Va a ir en un cúbito lateral? ¿Va a ir en posición supina o con miembro superior en 40 grados? Ya, cada cirugía tiene determinada posición. O sea, la colocación, el abordaje quirúrgico, tienes que saber dónde hacer tu abordaje quirúrgico, qué técnica quirúrgica vas a emplear y que cierre por planos. Si se hace esto, que es lo ideal, el resultado tiene que ser bueno, va a ser. Fracturas, en consecuencia, se planifica el tratamiento. Hay que restaurar la congruencia anatómica, es decir, una fractura que produjo una alteración de la forma del hueso, hay que reconstruir en el acto quirúrgico. Hay que preservar pensando de que no se afecte la parte motora, de que después de la operación el paciente siga teniendo la misma funcionalidad, la misma fuerza. Veo que se ha reducido el aula, ¿no? Más de la mitad. Nos hubiésemos quedado allá, no me acuerdo. ¿Y la doctora dónde está? ¿La delegada está también o no? Va a tener que pasar listo porque eso es un insulto al capítulo, ¿no? ¿Pasamos listo o no? Doctora, ¿qué opina? Cuando digo opinión, parta de lo correcto a lo incorrecto. ¿Qué es lo correcto? Doctorita, creo que se va a dar yo soy un poco, pero veo que es una gran reducción, ¿no? Ya. Preservar fuerza, la estabilidad de la fractura, es decir, por elegir la placa más adecuada que le permita darle una seguridad a la fractura. Eso es importante, restaurar la función, que la persona inmediatamente comience a tener movimiento. Evitar complicaciones, obviamente, es parte de la y la recuperación precoz. Entonces, el pronóstico en fractura depende de una buena estabilidad y de una buena rehabilitación precoz. Esta foto debe tener más de 50 años. Yo me acuerdo cuando recién empezaba y veía esto. Pero ¿qué es el significado de esto? Que toda fractura hay que estabilizar y hay que tener una rehabilitación precoz. O sea, lo que nos habla la modernidad, y hace más de 50 años ya lo sabíamos. Si es que queremos interpretar esta imagen. La rehabilitación es parte de la medicina que actúa en tratar de recuperar función, actividad, segmentos que por efecto de la lesión se han perdido. Es por eso que operar inmediatamente, adecuadamente, evita complicaciones, y los que son operados en el momento preciso, con la técnica precisa y de acuerdo a lo establecido, no van a tener consecuencias en una rehabilitación rápida, inmediata y segura.
Se complica más lo que está tirado 2 o 3 meses, no se operaron en la fecha, después de la operación no lo orientaron cómo hacer los ejercicios, pero la rehabilitación en general significa recuperar algo que se ha perdido. Hacemos. Aquí son algunos de los métodos de acuerdo al segmento, movimientos que deben de realizar los pacientes. Hacemos patologías, hay una variedad de patologías degenerativas, inflamatorias, metabólicas, infecciosas, tumores. Traumatología trata enfermedades degenerativas, trata más infecciones, tumores y obviamente todo lo que significa lesiones traumáticas, tanto en segmentos, músculos, huesos y articulaciones. Patología de las traumáticas parten desde las contusiones, desgarros, fracturas, eso ya lo van a revisar en el capítulo parcial. Va a ser lo mismo. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Qué es lo que ve uno en la emergencia? Tú vas a ver más contusiones, lo que significa van a llegar pacientes golpeados, a buena hora solo golpeados. Luego en patologías articulares van a ver los esguinces, generalmente tobillo, algunos casos rodilla, algunos casos muñeca, tendinitis, inflamaciones de tendones, son los casos más simples, más comunes, y a la vez más se ven las emergencias, como también vas a ver fracturas, luxofracturas, fracturas expuestas. ¿Cuál es la diferencia de una fractura común o cerrada con una fractura abierta? ¿Tienen idea? ¿Cómo, doctora? ¿No? Una fractura expuesta, ¿qué? Hay exposición del tejido óseo. Es una fractura con exposición al tejido óseo. No significa que tiene que ser marcadamente visual o puede ser pequeña. Basta que se exponga, que haya una comunicación directa de la fractura con el medio externo, ya es una fractura expuesta. De que se exponga en menor proporción a gran proporción, ya depende de la clasificación de la fractura expuesta. Y la fractura cerrada es la que no tiene exposición, es una fractura interna dentro del plano muscular. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Porque las fracturas cerradas, sus complicaciones pueden ser en relación a las fracturas, pero la complicación de una fractura expuesta es la infección. Toda fractura expuesta ya potencialmente ya está contaminada con riesgos de infección, que le cambie el panorama. En algunas especialidades una infección, bueno, una infección hay que detrás, pero en traumatología una infección de tejido de hueso es la señora infección del hueso. Generan osteomielitis, artritis, que son cuadros que les pueden durar toda la vida. Se pueden controlar la enfermedad, pero a los 2, 3, 5 años nuevamente pueden reactivar. Entonces, mucho cuidado con las infecciones en traumatología. Es por eso que va a haber una clase, solamente una clase que va a hablar sobre infecciones. Y me imagino que para la clase ya todos están, pues, ya han leído bastante, ¿no? Como debe de ser. Fracturas en luxaciones, neuromáquinas, pasemos. Patología inflamatoria, eso en general, enfermedades que afectan al aparato, al músculo esquelético, articular, algunos de ellos ya corresponden a la reumatología. Nosotros vemos más infecciones, tumores y fracturas y enfermedades degenerativas, ¿no? Todo capítulo tiene sus emergencias. ¿Qué es una emergencia? Aquella patología o injuria que pone en riesgo la vida o el segmento de la persona. En traumatología hasta la fecha, 1, fracturas expuestas, 2, síndrome compartimental, 3, luxaciones, 4, artritis séptica.
Claro que existen otras patologías que deberían de estar ahí y tan importante esta patología como las otras que van a ser revisados en los seminarios. Van a haber un seminario que va a hablar sobre síndrome comportamental, sobre fracturas expuestas. Eso lo van a desarrollar ustedes, ¿no? Con asesoría del profesor. Ya han hecho seminarios ustedes, ¿no es cierto? Van a preparar sus clases, sus proyecciones, van a exponer de acuerdo a la metodología, pues, y ojalá lo cumplan, ¿no? Hacemos diferentes fracturas, cuáles son los manejos iniciales, qué medio de fijación es importante cuando recién se establece una fractura, que también ustedes van a saber todo eso cuando hablen de fracturas expuestas. Pasen. En conclusión, traumatología, ortopedia, investiga, restaura y preserva. No como otra especialidad que saca las cosas y lo botan, ¿no? Acá todo lo que hay que cuidar. El aparato musculoesquelético a través de métodos o tratamientos, sean incruentos o cruentos, con la finalidad de restablecer la función y también la estética. Cuando uno hace un abordaje, tiene que ser un abordaje fino, sobre todo en las damas. Una dama con una cicatriz ya probablemente esté excluida de ir a la playa. Aunque parezca una broma, pero hay que quitarle ese derecho, hay que buscar que la cicatriz no sea notoria, sea un poco más escondida y cosas así, ¿no? La parte estética también es importante al final. ¿Por qué coser cruz? ¿Por qué no coser despacio y que haya una buena cicatriz, que no se note? Punto. Pienso que eso es importante en cada uno de las personas. Trauma, politrauma, depende del diagnóstico clínico, diagnóstico radiológico, parte de una planificación en el tratamiento, la ejecución de la planificación y siempre van a haber resultados. Pero si nosotros queremos que los resultados sean cada vez mejores en un servicio, en un departamento, constantemente tenemos que ir evaluando cómo planificamos y qué resultados hemos obtenido. En base a estos dos va a haber una mejora continua del manejo. Es por eso que hay hospitales que en rodilla todo les sale bien, en columna todo les sale bien, en fractura de hueso, porque su planificación y sus resultados siempre han estado midiéndose cada vez perfeccionándose. Y eso se tiene que hacer en todo acto de la vida, pues no. Todos sus actos cada vez tienen que ser mejores pasos. Traumatología es ciencia, es arte, pero más importante es humanismo. Hay que tratar al paciente con respeto, involucrarse en el problema. Claro que no van a sacar dinero del toma para que se lo tome. Basta el compromiso de dar buena atención, de generar buenas expectativas en el aspecto humano. Aparte que es un compromiso con el bien y la verdad. Siempre actúen con el bien y la verdad. Se pueden equivocar, pero su propósito siempre está orientado a actuar bien. En consecuencias, trauma trae un traumatismo a una persona. Nadie dice, hoy día me atropellé un carro. No, es algo que sucede, que genera pues no solamente traumas, lesiones físicas, sino también consecuencias psicológicas y, por qué no, consecuencias sociales. Afecta a toda la familia. Esto lo he puesto porque ya pasan los años, el que era residente ya es un bacán, ya no se sale a ver pacientes, dame la placa, ya no examinan, ya. Ojalá que eso no ocurra en ustedes. Por si acaso tratamos pacientes, no tratamos radiografías. Si usted está, vamos a reevaluar el paciente. Señor, ¿cómo está? Su examen clínico, su evaluación clínica. No se contenten solamente con mirar una radiografía.
Medicina es basada en evidencias. La modernidad cada vez se implementan procedimientos que sean evidentes, que consta que yo hice lo mejor y que se hizo lo mejor. Pero también es una medicina basada en que tratamos a pacientes, seres humanos. Eso es importante.